Bienvenidos a mi canal, Luca Oficios. En esta oportunidad vamos a estar siguiendo con el curso de electricidad, el cual es gratuito. Vamos a ir por la parte 2, en el cual vamos a estar hablando de todo lo que es, de todo lo básico. Vamos a arrancar despacio. Primero caminar antes de correr, así que vamos a arrancar. Protectores eléctricos, lo más común es que nos podemos encontrar primero y principal. En lo que es, vamos a hablar ahora, ¿sí? Termomagnéticas, también llamadas térmicas en algunos lugares, disyuntor diferencial y fusibles. Entonces, como hacer acá podemos mostrar, ¿sí?, una que otras cositas y vamos a ir nombrando cuál es su función. Termomagnéticas, ¿sí?, es un protector interruptor, o sea que yo puedo activar o desactivar, o encender o no encender, o dejar pasar corriente o no, para que quede claro. Si bien es como una llave de encendido y apagado, pero tiene una función, como dijimos, termomagnética. Una de su función principal, ¿sí?, tiene, vamos a nombrar ahora dos. Vamos a nombrar dos. Cuando nosotros tenemos un equipo conectado, ejemplo, vamos a hablar de lo que es un aire acondicionado, porque es a lo que nos dedicamos también. Decimos un aire acondicionado, ejemplo, esto es un ejemplo, dice que consume 6 amperes, entonces yo digo, ¿cómo puedo proteger el equipo? ¿Cómo puedo proteger el domicilio o la instalación eléctrica? Digo, bueno, un aire acondicionado lleva su instalación eléctrica aparte, no va junto a un tomacorrientes, que cualquiera que esté en el domicilio o la casa, no va en cualquiera, lleva su instalación eléctrica aparte. ¿Por qué? Porque tiene un consumo excesivo al lado de cualquier, ¿sí?, componente que tengamos o, ¿sí?, un electrodoméstico. Bueno, entonces yo al saber, digo, bueno, mi aire acondicionado normalmente consume 6, tiene un LDA máximo, que sería un pico de arranque, o un par de arranque, máximo de que no debe superar los 16-17 amperes, es decir. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de amperaje era la corriente o intensidad, sí, que circula por un conductor? O sea, es la cantidad de corriente, no el voltaje, sino la cantidad de corriente. Entonces decimos, si está pasando mucha corriente por un conductor, se quemaba, porque la corriente sobrante la convierte en calor. Entonces yo digo, bueno, yo para saber qué cable voy a utilizar en ese lugar, ¿sí?, tengo que saber también el consumo, como dijimos, del equipo, y tengo que saber qué protector le voy a poner. Entonces digo, voy a poner un protector, como bien dice, una térmica de 16 amperes. Si el aire acondicionado dice que no debe superar los 16 amperes, pongo una térmica de 16 amperes o termomagnética. Entonces cuando llega a los 16 amperes, automáticamente corta, ¿sí?, el paso de corriente, o sea, interrumpe la corriente. Esa es la función de mi termomagnética. Cuando elevó el consumo, cortó. Una para proteger, porque el equipo dice que no debe superar ese consumo. Entonces si lo empieza a superar, mi termomagnética protege. Ahora, ¿cómo sé qué cable voy a utilizar? Sabiendo el cable que le corresponde también a mi termomagnética. Ejemplo, si pongo una térmica de 16 amperes, corresponde a un cable conductor de 2,5 milímetros, que sería, ¿sí?, un soporte que tiene de 18 amperes, pero la protección es de 16, o sea, no lo vamos a llevar al máximo para que se queme. Entonces, cuando llega a 16 amperes, corta y me protege el cable y el componente eléctrico, ¿sí?, o el electrodoméstico. Esa es una función. Después mi otra función es por caída de tensión. Vieron que cuando hay una caída de tensión sería un cortocircuito. En este caso todavía no lo enseñamos, todavía no lo nombramos, pero es cuando se tocan mis dos cables del enchufe, o sea, fase neutro o línea neutro o vivo neutro, como le llamen, ¿sí? Cuando se tocan esos dos cables,
se tocan estos dos, este componente lo que va a hacer es automáticamente cortar, es una caída de tensión. Como dijimos en la termomagnética, todo lo que sea temperaturas lo va a cortar el paso de la corriente. Dijimos que el cable se recalienta y entonces lo detecta por ese calor que tiene el conductor y el consumo. Después, bueno, las caídas de tensión también, si uno ve que uno hace un chispazo, ese cable no lo va a tocar porque tiene corriente, pero queda caliente o como manchas negritas de quemadura. Entonces, la función en sí básicamente de mi termomagnética es por alto consumo o por caídas de tensión, o sea, cortocircuito. No protege de una persona que se electrocuta, o sea, si yo toco un cable, no estoy aislado, me voy a electrocutar, o sea, lo que es o sea, cuando una persona se electrocuta, disculpen, lo que hace es entrar la corriente circular por el cuerpo y bajar a tierra. ¿Sí? O sea, al entrar me está usando a mí como conductor, porque tengo líquido en el cuerpo, ¿sí? Y ese líquido es conductor. Entonces, cuando ingresa, busca derivación a tierra. Lo que va a hacer es, la termomagnética detecta solamente un consumo. O sea, no detecta que hay una fuga de corriente ni que una persona se está electrocutando. Lo que detecta es consumo. El consumo es muy elevado, más, o sea, si mi cuerpo consume la corriente mucho más de lo que dice la térmica, cortaría. Y si no, no corta directamente. ¿Sí? Mi cuerpo se va a electrocutar hasta que se seque y ya no conduzca esa corriente y pare mi corazón. ¿Sí? O sea que, ojo con esas personas que solamente ponen una térmica pensando que protege de todo. ¿Sí? O sea, más que nada ahora le quería hablar, ¿sí? Una parte básica, no, o sea, toda la instalación eléctrica cómo va, ni cómo seleccionamos y de dónde seleccionamos. Solo algo básico. Ahora vamos a arrancar por el disyuntor diferencial, al cual el disyuntor diferencial, ¿sí? Es la misma figura casi, pero tiene una carita diferente. La térmica vamos a mostrar que acá, por ejemplo, me dice, a ver, ejemplo acá, me dice 25 C25. ¿Qué significa? Que es 25 amperes. Si dice 25A, también es 25 amperes. O sea, disyuntor. Bien, algo así como dice acá en el disyuntor. In 25 amperes, entrada. Después tenemos 30 miliamperes, que es cómo va a trabajar este disyuntor. Disyuntor diferencial. ¿A qué me dice diferencial? Porque mide la diferencia de entrada y salida de corriente. Si entra, como dijimos, que tenemos un vivo y un neutro, fase neutro, entra por fase y se va por el neutro. Y así es como en el medidor de mi domicilio le dice a la empresa cuánto consumí. ¿Por qué? Por la diferencia. Ahora, la diferencia que detecta es si entró una corriente, ejemplo, yo enchufo un electrodoméstico. ¿Sí? Entra por la fase y se va por el neutro, no hay problema. Ahora, cuando hay una derivación a tierra, no llega a la corriente total, sino que busca irse a tierra, no a neutro, sino a tierra. Entonces, el disyuntor lo que va a detectar va a decir, ¿a dónde se fue la corriente? Entonces está yendo a tierra. Lo que hace es detectarlo y cortar, ¿sí? El suministro eléctrico. De la misma manera que lo hace la termomagnética, pero detecta, ¿sí? Que hay una corriente que se está fugando. ¿Cómo se puede fugar una corriente? Cuando un cable se pela, está tocando un conductor hacia tierra, cuando una persona toca y está descalza o con zapatillas o calzados no aptos para trabajar con electricidad, lo que va a hacer es que ingrese, como dijimos recién, la electricidad por el cuerpo y se vaya a tierra. Entonces, cuando el cuerpo alcance a consumir 30 miliamperes, que después vamos a hablar cuánto es un ampere, miliampere, ¿sí?
Cuando el cuerpo alcanza ese consumo que ni siquiera se sentiría, lo que va a hacer es cortar. Entonces, ¿esto me puede proteger de electrocutarme con fugas a tierra? Sí. ¿Por qué? Porque la corriente entra, ¿sí? Y cuando tiene que regresar, no regresa. Entonces detecta a la velocidad de la luz, que va la electricidad, detecta que hay una fuga a tierra y se corta todo. Todos los meses recomiendo apretar este botón que simula una descarga a tierra, por lo cual todos los meses tengo que venir a apretarlo. Si funciona y corta la electricidad de mi domicilio, está funcionando. Si yo un mes lo aprieto y no funciona, automáticamente cambiarlo, rápido. ¿Por qué? Porque puede pasar un chico o un grande, Dios no permita, que justo le agarre electricidad, o sea, empiece a electrocutarse y este no funcione. Entonces todos los meses venir y apretar la T. ¿Sí? Todos los meses venir a apretar. Porque puede salvar. Bueno, después, ya que estamos hablando de seguridad, disyuntor me protege si agarro yo los dos cables, fase neutro, no. ¿Por qué? Porque no hay una fuga a tierra. ¿Por qué no hay una fuga? Porque está entrando la corriente por fase, una mano, un decir está saliendo por la otra mano a neutro. Soy como una lámpara. Dijimos que las lamparitas, recién dijimos que las fugas son solamente cuando se van a tierra. En cambio, cuando entra la corriente y se va en un electrodoméstico normal, es solamente un consumo. Si yo me electrocutaría tocando los dos cables, para el disyuntor no hay fugas. Soy un electrodoméstico, una lamparita, una televisión, ¿sí? Lo que sea. Entonces no me va a proteger, no va a cortar el suministro a menos que yo entre en corto, que ya sería ya demasiado, y corte termomagnética, pero ya sería tarde. Por eso les digo que protector siempre, siempre revisarlo y tener cuidado con la electricidad. Bueno, sigamos. Después tenemos lo que son fusibles. ¿Qué es un fusible? Es un filamento conductor, ¿sí? De un pequeño diámetro, el cual, no sé si se verá en la cámara, está ahí adentro, es como un cablecito finito, ahí se alcanza a ver que brilla. Es un filamento, dijimos que en los conductores tienen una resistencia máxima, la cual, si pasa más corriente de lo debido, o lo que está permitido, en este caso el fusible, vamos a ver ahí si se alcanza a ver, no sé si se alcanzará a ver. A ver, 250 voltios, dice, al máximo. Y